Muy buenas tardes, muy buenas noches, gente bonita, aquí conectada en este espacio de Domingo de Live con María José, donde tú eres el protagonista definitivamente y hoy abordaremos un tema de gran interés. El tema del día de hoy ya te lo voy a presentar aquí, vamos a buscarlo en Domingo de Live. Tenemos este tema, el tema de una madre de una niña con autismo. Hoy vamos a hablar desde el corazón, desde la mirada cercana del autismo, de una manera real y desde la teoría de que la experiencia tiene más valor que cualquier peso de teoría. ¿Ok? Voy a poner aquí el tema del día de hoy. Los tips de una madre de una niña autista. Bueno, gente bonita, saludos a Luisa que está aquí conectada. Y vamos a comenzar esto con un comentario. Este tema que vamos a hablar hoy tiene una connotación muy importante a nivel emocional, porque vamos a tocar algunas fibras en donde esta mamá nos va a decir su experiencia. El tema se va a desarrollar profundamente desde lo necesario que es la maternidad, de cuando hay el diagnóstico, de cuáles fueron las herramientas de esta madre y bueno, esta invitada de categoría que tenemos en el día de hoy es la señora Mari Carmen Aranza Martínez, que es la madre de una niña dentro del espectro, quien ha aceptado compartir su historia en el día de hoy, sus aprendizajes, su acompañamiento y sobre todo recordar detrás del diagnóstico siempre hay una historia necesaria, una historia de valor y una historia importante que conocer. Bueno, quien les está hablando en el día de hoy es María José Suárez Nóbrega, soy psicopedagoga y terapeuta emocional, también soy especialista en el área del autismo y entre las dos vamos a dar la esencia de entender cuáles son las vertientes más importantes para esta población. Este live tiene como objetivo, como se los dije, informar, sensibilizar, tocar aquellas fibras de la familia y sobre todo hablar desde el contexto del amor. Hoy, gracias a todos los que se están conectando, vamos a desarrollar una historia fantástica. Vamos a esperar a que se conecte la invitada. Y mientras tanto, yo les voy a hablar acerca del autismo. El autismo, el espectro del autismo es una condición de la neurodiversidad, donde hay unas características muy específicas que las hemos venido hablando desde hace mucho tiempo en cuanto a lo que es la socialización y el lenguaje. Y hoy vamos a tener el impacto de conocer aquí con esta madre tan especial que va a venir a darnos sus herramientas, que nos va a conmover con su historia y sobre todo nos va a decir que el diagnóstico, como siempre se los he dicho, no es el pronóstico, que hay mucho más que investigar acerca de esto. Y sin más ni más voy a dejar de compartir este enlace y la voy a buscar aquí ok, voy a dejar de compartir aquí y voy a buscar aquí el contacto de ella y vamos a buscarla por aquí. Y bueno, vamos a conocer esta historia, vamos a conocer de qué manera tan impactante nos puede llegar ella a conmover con su visión, su forma humana de sensibilización y sobre todo de la integración del autismo, cómo lograr la integración a través de la esencia de una madre que da todo por su hija. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Un domingo diferente. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, yo Encantada de muy estar aquí contenta. contigo. Bueno, yo muy contenta porque si revisaste mi historia, yo soy especialista en el área del autismo, ya son 30 y poco años trabajando con esta Ujú. población y mi lema con este programa es sensibilizar, humanizar y sobre todo llegar al contexto de la inclusión y de que el diagnóstico no es el pronóstico muchas veces en esta población. Ahora, desde la historia que comienza una historia con tu hija de una manera muy diferente, al tener unas señales, al tener algunos Mm. rasgos que hablan de algo, que hay algo que está pasando. Cuando empezaste a sentir que el desarrollo de la niña estaba diferente o notabas algunas señales diferentes, ¿qué pensaste, qué te atreviste a hacer en ese momento? Porque hay muchas madres o padres que también están en ese momento. Ujú. Pues bueno, yo la verdad es que el diagnóstico con mi hija Carmen fue muy precoz, fue a los 19 meses
Nosotros ya llevábamos como 2 o 3 meses que veíamos que algo estaba ocurriendo, porque, bueno, pues la veíamos muy distante de nosotros, no respondía a su nombre, se apartaba muchas veces de donde nosotros estábamos, no interactuaba, y eso que tiene 2 hermanos mayores. Entonces, bueno, pues esas señales nos hizo un poco ponernos en alerta y ver qué es lo que estaba pasando. Pero es cierto que estábamos en plena pandemia. Es decir, Okay. nos cogió en plena pandemia y entonces era como, bueno, la situación que se está dando es quizás así por la situación que estamos viviendo, porque la niña no está interactuando con sus iguales, dejó de ir a la guardería, etcétera, etcétera. Y en ese momento no le dimos como mucha importancia. Pero sí que es verdad que cuando ya pasó el verano, Okay. después de la pandemia, nosotros durante el verano ya nos dimos cuenta que algo no iba bien, no iba bien. Y lo primero que hicimos pues fue acudir a profesionales, a su pediatra, para que nos dijera, le hiciera una revisión y viera un poco cómo iba el tema. Y ahí ya sí que nos dijo que, bueno, que íbamos a esperar 1 mes o 2 meses a ver si ella evolucionaba, y si no, pues que tendríamos que empezar a hacer algún tipo de pruebas porque algo estaba fallando en su desarrollo. Ese fue ahí nuestro toque de alerta y a partir de ahí ya empezamos a trabajar con ella. Sí, y fíjate que hay unos puntos que estás tocando que son el periodo, muchas veces se habla de cuando hay la inclusión escolar o cuando ellos van y no hace falta ese momento para darnos cuenta que hay una cantidad de signos particulares, porque por ejemplo, yo he tenido muchísimos casos que son bebés Sí, y, por ejemplo, el no seguimiento de un móvil, el ver que está todo el tiempo mirando hacia un espacio, está prácticamente aislado, no voltea, no hay ese lenguaje que es primitivo, que es de sí. voltearse y de observar, y varias señales que nos inducen que algo no está corriendo bien. Ahora, Mm. cuando el diagnóstico puede estar durante la vida de este ser vivo tan pequeñito, es un antes y un después al tener el diagnóstico, lógicamente. Ahora, ¿cómo fue para ti asimilar este diagnóstico? Pues a ver, asimilar el diagnóstico de ella para mí fue duro. O sea, al principio era como, yo pienso que todos pasamos un prediagnóstico, que es cuando te estás dando cuenta de que algo falla, pero realmente algo en tu interior es como que guarda una pequeña esperanza de que no sea nada malo, de que no sea nada que vaya a perjudicarle, en fin, algo que no trascienda más allá de a lo mejor pues que tenga pues bueno, una sintomatología que vaya un pelín por detrás del desarrollo normotípico y que luego pues eso vaya avanzando y tal. Entonces, lo primero es tener una sensación de miedo, de incertidumbre, de, bueno, no tengo el diagnóstico, pero espero que no ocurra nunca un diagnóstico. Exacto. Y luego cuando lo tienes, es verdad que en cierto modo yo recuerdo que cuando me dijeron la primera vez la palabra TEA era como que no me lo creía, porque yo decía, pero esto no entiendo qué esté pasando porque no tenía a mi alrededor, o por lo menos yo creía que no tenía a mi alrededor personas autistas, pero luego con el paso del tiempo me he dado cuenta que es todo lo contrario, o sea, que sí que estaban ahí, pero que yo no las veía, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, pues al principio es un jarro de agua fría, es una sensación de incertidumbre, de inseguridad, de miedos, de tratar de superar un día tras otro, empezando ya con las pruebas, creyendo que las cosas pueden siempre ir a positivo, y entonces, bueno, pues es una sensación agridulce porque esperas siempre que sea lo mejor posible, pero bueno, es verdad que hay diagnósticos que son muy duros desde el principio y hay otros que generan mucha incertidumbre porque desde un primer momento, como son tan pequeños y puede haber comorbilidad con otras condiciones, pues Exacto. se retrasan, y entonces esa incertidumbre todavía crece más porque no sabes realmente qué es lo que le pasa, ¿no? Yo lo sé por muchas madres que lo han vivido así. Yo, en mi experiencia, es que desde el primer momento que la vieron, me dijeron, Carmen tiene un TEA de libro, o sea, no hay ninguna duda.
con ella, y eso que era muy pequeñita. Y entonces pues nos pusimos a trabajar lo antes posible y ese paso de ponernos a trabajar lo antes posible con ella a mí me dio muchas esperanzas. A pesar de ese mal trago, de tener que asimilar durante meses, muchas veces incluso no querer verbalizarlo, no querer socializar, porque sabes que es un tema que a lo mejor comentarías pero que la gente no lo va a entender muchas veces o que te va a pedir que le cuentes y eso en ese momento a ti te hace daño porque Exactamente. no estás preparada para contarlo. Yo de hecho tardé 8 meses en contárselo a mis padres, por ejemplo. Y a mi entorno, salvo los terapeutas que estaban con mi hija, mi marido evidentemente y mis hijos, prácticamente no lo sabía nadie. No lo sabía nadie porque yo necesitaba asimilarlo primero yo y saber cómo lo iba a enfocar yo como madre y cómo iba yo a enfrentarme a ese desafío para luego poderlo verbalizar y compartirlo con el resto de personas. Sí, y fíjate que hay algo muy importante que es el periodo del duelo. El duelo es un periodo Mm, bastante importante y un periodo donde tenemos que nosotros sanar y entender y allí al sanar es cuando arrancamos en esa parte que tú me hablas de vamos a abocarnos a qué podemos hacer, qué es lo que se puede llegar y ese empuje de dejar el diagnóstico a un lado y avanzar en la parte terapéutica es algo que yo pienso que es el engranaje perfecto. ¿Por qué? Porque dejas de ver limitantes a ver lo que es la parte positiva. Ok, que el ritmo es diferente, que hay un cerebro diferente, que hay características diferentes, no indica que no hay posibilidad de, ¿ok? claro, Ahora, entre toda esa cantidad de información, porque al tener un diagnóstico es mentira que no buscamos más y nos metemos en el señor Google millones de veces y yes. buscamos y el señor Google nos dice una cosa por este lado, nos dice por la otra, nos dice por la otra y a veces es importante quedarnos con una opinión, por lo menos del neuropediatra, del pediatra, el que Mm, vaya a tratar al niño, porque nos volvemos locos. Primero porque todos los niños no son iguales y las vertientes de las investigaciones son diferentes porque los niños son diferentes. Ahora, claro. en el entorno del autismo existe una cantidad de desinformación y hay gente que habla de un autismo que a veces siento que no saben de qué se trata el autismo. Y un padre o una madre que lo vive al día a día sabe con más comprensión que es un autismo. Ahora, existe una cantidad de mitos. De Sí. los tantos mitos que tú escuchaste, ¿cuál consideras que es el más catastrófico o el que tú le dirías a los padres, no lo escuche más nunca? Pues a ver, es verdad que estamos en la sociedad de la información, porque hoy lo tenemos todo aquí en las manos y también con la inteligencia artificial, pues nos documentamos a través de la Exacto. inteligencia artificial, de Google, de tal. Muchas veces recurrimos a ella cuando yo creo que es todo lo contrario. Deberíamos acudir a los profesionales y guiarnos por los profesionales, porque al final la inteligencia artificial lo que te diga se queda ahí, pero lo único que va a hacer es llenarte la cabeza de información y desinformación que lo que hace es sentirte, a veces a mí mucho peor, me ha hecho sentir, incluso como madre, y claro, te metes en Internet, como tú dices, en Google y tal, y los mitos clásicos típicos son niños que no aprenden, son niños que no socializan, son niños que no comunican, son niños que no tienen emociones, son niños... O sea, todo eso es falso. O sea, todos tienen una capacidad de aprendizaje, unos más limitada, otros menos, evidentemente, pues porque sus áreas de afectación son diferentes, cada persona normotípica somos diferentes, ellos también. Cada persona TEA es diferente y necesita, yo siempre digo que necesitan unas terapias, un apoyo, un entorno, es proceso para ellos, para que ellos puedan desarrollar todo su potencial. No solamente a nivel de verbalización, de socialización, de aprendizaje, sino con todo su entorno, entorno sensorial, etcétera. Entonces, el mito que a mí más me ha dolido y que muchas veces me da mucha rabia oír es que no son capaces, ¿vale? Muchas veces dicen, no, es que como es autista, pues no va a ser capaz de. No va a ser capaz de. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y yo lo vivo desde una niña que mi hija
aunque aparentemente por muchas cosas que se ven en redes sociales parece ser que ella, muchas madres me lo preguntan, pero ¿qué grado es? ¿Qué grado es? Pues mi hija es un grado 2, es un grado moderado. No es un grado severo y tampoco es un grado 1. Pero es una niña que desde el minuto 1, como ya te he comentado, está muy trabajada, porque nosotros dejamos a un lado el diagnóstico, nos daba igual, aunque nos dijeron que era TEA, pero lo importante era ponerse a trabajar con ella para que ella fuera cogiendo los hitos del desarrollo. Unos los ha cogido más rápido y otros los está cogiendo mucho más lentos, como el tema de la verbalización espontánea o Okay. funcional. Pero ellos pueden hacerlo, cada uno a su ritmo y cada uno con los apoyos y recursos que necesiten. Entonces, a mí, por ejemplo, la palabra discapacidad es una palabra que no me gusta nada, o sea, nada, Exacto. porque yo no considero que mi hija sea una niña discapacitada, o sea, mi hija tiene unas capacidades impresionantes para muchas cosas, aunque otras les cueste más, pero como cualquier persona, o sea, yo puedo ser muy buena en unas cosas y en otras ser un desastre. Su cerebro funciona de forma diferente, vale, pero es que eso no significa que ella no pueda aprender y socializar. De hecho, yo recuerdo cuando era muy pequeñita que le decía a su logopeda, le decía, es que mi hija es muy sociable y mi hija no hablaba, no decía ni una palabra, pero yo la veía con una expresividad en los ojos, la veía como intentaba acercarse cuando ya empezamos las terapias, que fue un poco, digamos, sirvió un poco como para desatascar ahí el momento en el que ella estaba metida, en la que se apartaba de nosotros y tal, gracias a las terapias, eso empezó a desaparecer y ella empezó a abrirse un poquito con su forma de ser y es una niña que le encanta estar con todo el mundo, que se acerca a todo el mundo, evidentemente no tiene una relación social, digamos, normalizada, entre comillas, porque claro, pues los amiguitos de su edad, ¿no? Pues tienen conversaciones, tal, pueden interactuar más. Ella, como tiene una verbalización más limitada, pues Exacto. actúa o interactúa a su manera, pero es sociable totalmente, entonces es capaz también de hacer muchas cosas. Entonces, a mí eso es lo que más me duele, que directamente ya por tener una condición se consideren que son menos capaces que nosotros. Eso no es cierto. En muchos ámbitos Exacto. son mucho más capaces que nosotros, pero mucho más. Sí, y fíjate, uno de los aspectos que cuando tú lo estudias y cuando tienes a especialistas, es una perspectiva muy diferente a que haya una discapacidad. Hay un cerebro que funciona de una manera distinta. E Mm. inclusive, yo que he tenido ya tanto tiempo trabajando, por ejemplo, los rompecabezas con ellos, hay niños que son impresionantes como hacen un rompecabezas tan grande que una persona que no tiene ninguna neurodiversidad duraría toda una vida. Y ellos tienen esa capacidad y también tienen algo que ellos saben cómo cubrir sus necesidades, a su manera, pero las cubren. Y eso es lo que hablamos de cuando me hablas de que tu hija es muy sociable, porque ella sabe qué es lo que ella desea del ambiente, ella sabe quién le gusta del ambiente. ¿Y qué ocurre con esto? Sí, Muchas veces hay una selectividad cognitiva, pero una selectividad cognitiva que muchas veces nosotros deberíamos tenerla y no lo utilizamos por el contexto de ser más abiertos. Y ellos enseñan un panorama diferente. Ahora mm, imagínate cualquiera de estas personas que está conectada, sobre todo las madres, que llegan a tener, empiezan a tener una maternidad con un niño o con una niña en el espectro. ¿En qué le dirías tú a estas personitas, a estas señoras? ¿Qué cambiarían? ¿Qué les sugerirías que cambiaran? ¿Qué les sugerirías que deben hacer y adecuarse al espectro? a ver, yo con muchas mamás que he hablado a través de mi cuenta de Instagram y también de mi entorno en mi día a día, que también son madres que no están dentro del ámbito virtual, sino que comparto con ellas muchas experiencias. Yo siempre digo lo mismo, o sea, no, yo respeto, evidentemente, el duelo como lo tenga que pasar cada persona o la forma de actuar cada persona frente a un problema, porque no todos actuamos de la misma manera, ni tenemos el mismo perfil como persona. Hay personas que somos a lo mejor más lanzadas, hay otras personas que tienden más a recogerse y les da más miedo, ¿no? Enfrentarse a los problemas. Entonces yo eso lo respeto muchísimo. Pero como consejo yo siempre he dicho lo mismo, o sea, no puedes ocultarte en
la necesidad que tienes tú como persona de no pasarlo mal para no cubrir las necesidades que tiene tu hijo. Es decir, si tu hijo está dentro del espectro, lo mejor que puedes hacer es aceptarlo desde el primer momento y tratar de ayudarle. Porque si tu hijo está bien, tú estás bien. Y si tú estás bien, tu hijo está bien. Entonces, la aceptación a cada uno nos llega en un tiempo. Hay gente que desde el primer momento, familias que desde el primer momento lo tienen muy claro y tiran para adelante, y hay personas que les cuesta más. Entonces, eso también hay que respetarlo, pero hay que ser consciente que si se empieza a trabajar lo antes posible con ellos, es una bolsa de oxígeno que le estamos dando para mejorar su calidad de vida. Entonces, no hay que ponerse una venda en los ojos, aunque a veces nos duela, al contrario, hay que quitársela y decir, vale, esto es lo que hay, estos son los desafíos que tenemos, vamos a afrontarlos y vamos a ver cómo podemos ayudarle. Porque eso va a ser también mi tranquilidad, ver que él va avanzando, que ella va avanzando. Entonces, la negación, porque también es cierto que conozco a muchas familias que dicen, no, es que a mi hijo no le pasa nada, mi hijo es perfecto así, mi hijo tal. Nadie somos perfectos, nadie. Ni un niño TEA, ni un niño normotípico. Nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras imperfecciones y ellos necesitan una ayuda para poder estar integrados en la sociedad, para poder evolucionar como persona, para sentirse arropados por su entorno. Y entonces no podemos negársela porque les estamos apartando. Sin querer, pero les estamos apartando. Y ellos necesitan todo lo contrario, enfrentarse a pequeños desafíos, saber cómo salir de ellos, porque ellos de forma innata, como tú dices, también desarrollan sus propias estrategias. Hay niños que las desarrollan un poco antes, hay niños que un poquito después, pero cuando un niño sabe lo que quiere, al final no te lo dirá verbalmente, no te lo dirá a lo mejor como era la forma que tú esperabas, pero te lo va a decir de otra manera. Entonces, esa otra manera no hay que desecharla, sino hay que acogerla. Bueno, pues él se expresa así, que se exprese así, y yo le voy a ayudar a que también sepa expresar de otra manera, pero no desechar su naturaleza, porque él va a ser así toda la vida, o ella va a ser así toda la vida. Sí, y hay algo que a mí me llama la atención y siempre ha sido un punto importante en el autismo, es que el ambiente a nivel general, Sí, no solamente la socialización, sino los estímulos sensoriales, sino también el desafío de enfrentarte hacia una persona, de conversar, de expresarte, de manifestar. Son muchos desafíos y esto se convierte en unos retos en el autismo. Y me claro. imagino que en toda tu vida han ocurrido retos con tu hija que has tenido que enfrentar. ¿Cuál puedes decir tú que sería el mayor reto que pudiste enfrentar con tu hija en materia de conducta o de adaptación? Pues mira, una pregunta muy bien traída porque ha sido muy recientemente. A ver, yo con ella, mi hija es una peque que es autista. Conocemos que las personas autistas pues tienen mayor rigidez porque ven el entorno social, todo lo que le rodea, pues de forma más absoluta, le cuesta más relativizar, les cuesta más ser más flexibles, pero además ella lleva en sus genes que es una niña con mucho carácter. Es una niña, aparte del autismo, yo siempre lo digo, o sea, ella es autista, pero es que es una niña con carácter, o sea, eso va innato en ella, da igual que no hubiera sido autista, que no estuviera dentro del espectro, ella tiene muy claro lo que quiere y tiene mucho carácter. Entonces, hace poco también nos dieron el diagnóstico de TDAH y empezamos con medicación, con una medicación que nos sugirieron. Esa medicación, pues por el motivo que sea, ella pues no le ha ido bien. No le ha ido bien y hemos pasado una época muy, muy complicada, de conductas muy disruptivas, de un escapismo que ya había desaparecido, de no autolesiones, pero sí en esos contextos sensoriales que a ella le sobrepasaba, pues tirarse al suelo, controlarla ha sido muy complicado, o sea, una conducta disruptiva es muy difícil de llevar, ella era como que no era ella, ¿no? Hasta tal punto que le hemos tenido que quitar la medicación.
Y ella, pues ahora mismo está estupenda y maravillosa, pues bueno, esa medicación pues no le ha venido bien y ya está, ¿no? Entonces, ese ha sido el momento más crítico que yo he vivido con ella, porque anteriormente habíamos tenido alguna conducta disruptiva a nivel sensorial, pues bueno, pues porque hay momentos en el que a lo mejor la expones porque piensas que va a poder soportar esa exposición, pero luego no es así. Entonces ella misma te está marcando el límite y hay una saturación y bueno, pues tú ya vas aprendiendo sobre la marcha también sobre esas cuestiones y hemos tenido alguna conducta disruptiva con ella, pero la hemos podido llevar porque sabemos que existía, que se iba a dar en algún momento, porque la percepción, la sensorialidad de ella es diferente. Ella tanto tiene hiposensibilidad como tiene hipersensibilidad. O sea, mi hija tiene hiposensibilidad, no tiene miedo a nada. Ella se escapa y cuando se escapa, pues le da igual que pase un coche, que pasen dos o que pasen tres. Ahora, en este momento actual, pues ya no lo hace. Pero de pequeña sí que lo hacía y nosotros lo trabajamos, por ejemplo, en ese aspecto en concreto, la trabajamos llevándola a un campus de verano, a un colegio de verano, que era de zonas abiertas. Es decir, ella estaba con un grupo de compañeros, pero no estaba en el aula, ¿vale? El aula no existía, solamente lo que habían era parques, zonas de juego, espacios abiertos. Y tenía pues los monitores que eran terapeutas. Entonces ahí ella aprendió, yo hablé con los terapeutas y les expliqué el problema de escapismo que ella tenía. Entonces los terapeutas pues remaron a favor y yo les dije, mira, le encantan las canciones, les gusta que le cantes mucho, le gusta que la levantes y que la hagas saltar, tal. Entonces, pues ellos, cada vez que iban de un lado para otro para jugar con ella, la cogían de la mano, le iban cantando canciones, iban interactuando, jugando con ella, y ella aprendió a entender que el entorno era donde estaban esos monitores, donde estaban sus compañeros, y poco a poco fuimos atajando el tema del escapismo hasta tal punto de que yo puedo ir por la calle con ella tranquilamente, ella va a mi lado y aunque yo no le dé la mano, ella no se va. Ella, Sí. y además a lo mejor avanza, ¿no? Porque sabes que a veces ellos empiezan a andar más rápido, porque necesitan el movimiento, avanza, pero llega un momento, a lo mejor a los 20 metros, que se gira buscándome, cosa que antes no hacía. Ahora ya entiende que no puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y busca la seguridad de que nosotros estemos cerca. Pero claro, eso es un aprendizaje también. Eso Exacto. tiene que aprenderlo poco a poco y hay que enseñárselo poco a poco y nosotros conseguimos atajarlo de esa manera, que fue un desafío importante porque claro, en ese momento era muy pequeña, pero ahora lo que te he contado que ha pasado hace 3 meses, ya es más mayor, ya tiene 6 años y claro, no es lo mismo reconducirla con 2 años y medio que reconducirla con 6 años, que es mucho más complicado. Sí, y en la medida que va pasando el desenvolvimiento con tu hija o con cualquier persona que tiene autismo, uno empieza a reconocer ciertas características que nos dan las alertas. De repente ves el cambio de humor, de repente sabes que empieza un Sí, sonido y ya se va a irritar, de repente ya ves que está agarrando los lápices con fuerza. Ese tipo de comportamiento ya te da como un panorama para sí, poder observar toda esta parte. Ahora, me estás hablando de un autismo con comorbilidad, un TDAH, un desafío ujú, aún más fuerte porque estamos hablando de unas características en donde le cuesta socializar y el otro no le cuesta tanto, pero su hiperactividad le cuesta alcanzar. Es decir, que hay mucho contexto que trabajar. Entonces, sí, hay algo muy importante que ahora que existe esta comorbilidad, no sé cuánto tiempo tiene este diagnóstico, pero esta comorbilidad te ha puesto más cansada, te ha puesto con más dudas, con más incertidumbres muchas veces, porque hay la hiperactividad que también es algo que desafía muchísimo, hay el autismo que no acepta muchas cosas, que es un desafío, y se empieza a crear una cantidad de dudas, de incertidumbre. Ahora, tú como madre, ¿cómo haces para cuidar tu parte emocional, tu salud emocional? ¿Qué haces? ¿Qué actividad tratas de insertarla en tu vida? Y que eso no es negociable. Esas actividades las hago y las hago. y las hago, sí. Pues mira, yo al principio del diagnóstico me olvidé totalmente de mí.
Me olvidé totalmente de mí. Mi máxima aspiración era sacar para ella, horas para ella, dedicarme a ella, llevarla a las terapias, incluso en temas de laborales, de trabajo, tuve que, en cierto modo, pues buscármelas, ingeniármelas para poder sacar horas para ella. Pero llegó un momento en el que no solamente yo, sino la gente de mi entorno, ¿no? Que ya conocía la situación, nos dimos cuenta y yo me di cuenta de que, claro, de que yo no podía tirar del barco, digamos, de esta situación, si yo no estaba bien. O sea, Exacto. si yo no estaba bien. Y ten en cuenta que mi hija estuvo 18 meses con trastorno del sueño. 18 Ah, meses que no dormía ni ella y no dormía yo. Y al día siguiente, yo la dejaba en la guardería y yo me tenía que ir a trabajar. O sea, fueron 18 meses horribles. Yo la dejaba, recuerdo que la dejaba y le decía a las monitoras de la guardería, ponerla a dormir, que es que no ha dormido, se pasaba toda la noche desorientada, saltando en la cama, yo no sabía qué le pasaba, evidentemente no verbalizaba nada, con la angustia de no saber si le duele algo o no le duele algo, en fin, era algo muy, muy, muy complicado. Te estoy hablando cuando tenía 2 años. ¿Vale? claro. Entonces, claro, llegó el momento en que yo me vi tan cansada y tan saturada que decidí, mira, no, o sea, así no puedo continuar porque yo no voy a poder arrastrar. No voy a poder ni arrastrarme yo, ni caminar yo, como aquel que dice cómo voy a poder con toda la situación de mi hija, además de que yo tengo 2 hijos más mayores. O sea, Okay. que no solamente una, son 3 los que necesitan apoyo y los otros también son neurodivergentes, que son niños que también necesitan recursos y ayuda. Entonces llegó un momento en el que mi familia, mi hermana vino un día y me dijo, me llevo a Carmen un rato y se la llevaba. Luego mi marido me preparaba una escapada de, lo recuerdo perfectamente, 18 horas. 18 horas y dejé a los 3 con mi madre y con mi hermana y nos fuimos y cuando llegué al día siguiente al trabajo me decía un compañero, qué buena cara tienes y yo es que he conseguido descansar 18 horas, imagínate, para mí fue todo un reto. Claro, Y entonces ahí empecé a buscarme mis espacios, ahí empecé necesito caminar 1 hora sola y que me dé el sol, me voy. exacto. Necesito ir a que me hagan un masaje porque me duele la espalda, me voy. Necesito, uno de los retos más complicados que yo he hecho teniendo el diagnóstico de mi hija fue irme a Italia 3 meses por temas laborales, dejándola a ella aquí en España, con mi marido, con terapeutas ya en el colegio, bueno, con el apoyo de mis padres, con el apoyo de la familia de mi marido, con el apoyo de mis hermanos, pero yo me fui 3 meses a Italia. Lo pasé fatal a nivel emocional porque me sentía muy culpable, pero era algo que yo necesitaba hacer, que yo necesitaba desvincularme y pensar en mí misma, primero porque iba a trabajar y tenía que preocuparme por mi carrera profesional, que también yo he querido siempre llevarla hacia adelante, y porque emocionalmente me iba a poner una distancia con el diagnóstico de mi hija y lo iba a ver quizás desde otro punto de vista. Y a pesar del dolor emocional que siente una madre de dejar a una niña con necesidades, yo supe ver ahí que ella, para mí fue muy importante darme cuenta de que a pesar de no estar yo, todo seguía bien, todo seguía bien. Entonces, era como, bueno, pues si lo he podido hacer esto, ¿por qué no me puedo apuntar a clases de salsa y bachata, que me encantan? Y me voy 1 hora y disfruto, y es lo que estoy haciendo ahora. Voy a clase de salsa, bachata, 1 horita a la semana, desconecto un poco, estoy en otro ambiente. O yo qué sé, hacer actividades que a mí me gustan, como pues eso, pasear por la playa o quedar para tomar algo con unas amigas. Y también es verdad que siempre, tanto mi marido como yo, en ese aspecto nos hemos apoyado mucho y nos hemos dado nuestros espacios a ratitos para poder desconectar, porque no solamente estoy yo, también está él, y Claro. estamos los dos ahí al 100% y necesitamos tanto tiempo para nosotros como tiempo individual, cada uno de nosotros, para desconectar, para preocuparnos por nosotros mismos.
Entonces, Sí. yo creo que eso es fundamental. El autocuidado es fundamental, aunque sea una escapada. Y también, en cierto modo, meterla a ella dentro de nuestras rutinas y de nuestras escapadas cuando hemos visto que estaba preparada para ello. Porque yo me he ido de viaje con ella muy feliz, a lo mejor 4 días, con familias que son con amigos de mi hijo, el mayor, ¿no? Y ella se ha integrado perfectamente y lo hemos vivido súper bien. Y eso también me ha dado mucha alegría porque he desconectado yo de mi situación, digamos, normal del día a día y he visto cómo ella se superaba y cómo ella se adaptaba a un entorno diferente, a gente diferente, a situaciones diferentes. Entonces yo creo que eso siempre es muy positivo. Sí, y hay algo muy importante que es que el cuidador tiene que cuidarse. Si el cuidador Sí, no se cuida, siempre. definitivamente la balanza va mal. Y hay una de las características que hablamos en el contexto del autismo, que es el problema de la integración social. Y eso es una característica del libro marcada y estamos muy claras que le cuesta. Pero si nosotros nos sesgamos en quedarnos en que esta es una realidad, eso no lo supera, porque nosotros, por ejemplo, hemos salido, hemos compartido en museos, hemos compartido en parques, hemos compartido en trenes, hemos compartido en muchos lugares Sí, y ellos también sienten la necesidad de que les gusta, porque todas las claro. actividades a ellos les gusta. Y hay algo importante también, es el compromiso que tengo que tener yo como cuidador de que si yo no puedo, yo no puedo dar lo que no tengo. Porque ¿qué pasa? Te colapsas a un punto en donde te dejas llevar por lo que dice el diagnóstico y no tu realidad. Porque ¿qué ocurre? Yo siempre he dicho que lo más mínimo de sugerencia que puede llegar a una madre con autismo, una madre que tenga un hijo, una hija con autismo, eso tiene que realizarse. ¿Por qué? Porque de lo más pequeño puede surgir alguna situación buena. ¿Ok? Claro. Aquí la señora María Barbar sí va a quedar grabado el live, así que no tengan ningún problema. Ujú. Ahora, al tener el diagnóstico, porque también tenemos que estar claros de que tenemos a nuestro hijo, empezamos a observar esa cantidad de comportamientos disfuncionales o comportamientos que son, y más en el caso tuyo que ya tenías otros hijos, que te podías dar cuenta, mira, aquí hay algo que no me está pareciendo lógico, tener el diagnóstico. ¿Qué cosas o qué fortalezas te trajo el diagnóstico? ¿Qué características y fortalezas descubriste en tu hija gracias a ese diagnóstico? Pues mira, yo me sorprendí mucho cuando, conforme iba pasando el tiempo, yo veía que había cosas que yo no había percibido, porque mis dos hijos mayores, como te he comentado antes, pues mira, mi hija mayor es altas capacidades, es una Ok, niña que aprendió sola muy rápido, muy autónoma y emocionalmente súper inteligente, con un coeficiente intelectual muy alto. Mi hijo mediano igual, es altas capacidades también y autista, pero tiene esa doble excepcionalidad, pero él no tiene un grado de discapacidad, es un niño autista, pero es totalmente funcional, salvo momentos en que sí que necesita apoyo, ¿vale? Apoyo a nivel psicológico, porque a lo mejor pues esa, digamos, descompensación que hay entre su coeficiente sí, intelectual y su edad se frustra. madurativa, pues tiene frustraciones y necesita también apoyo psicológico pues para el tema de emocional y tal. O sea, que yo con ellos, con los mayores, prácticamente no he tenido que ponerme a enseñarles a leer, ni a escribir, ni nada. O sea, todo iba como muy rodado, muy rodado, muy rodado. Sin embargo, con Carmen me di cuenta que la crianza podía ser totalmente diferente. O sea, con ella es construir desde lo más bajo poco a poco, ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo, no dar nunca nada por hecho. O sea, no dar nunca nada por hecho, ir construyendo y construyendo para que aprenda esto, para que aprenda lo otro, tal. Y darme cuenta de esa capacidad de trabajo que tienen, de esa fuerza de voluntad incansable, que yo lo que más destaco de mi hija es esa capacidad de trabajo que ella le pones, vamos a hacer esto, Carmen, le anticipo, no, pues hoy vamos a hacer un puzzle, vamos a jugar al fútbol y luego vamos a comer y tal, y ella sigue su rutina y como una hormiguita va a ir trabajando, trabajando, trabajando.
Y eso me ha enseñado a, a ser más paciente, porque yo antes era como todo ya para allá, porque estaba acostumbrada a ya para allá, ¿no? Pero Exacto. ahora me ha enseñado a ser más paciente, que yo nunca he tenido paciencia. Mi madre siempre me ha dicho, tú no tienes paciencia. Y yo, pues es culpa tuya, porque no me la diste. ¿Qué le vamos a hacer, no? O sea, pero tú no tienes paciencia. Pues mi hija me ha dado toda la paciencia del mundo, me ha dado todo el optimismo del mundo, me ha dado muchísimas esperanzas, porque cuando yo creía que ella nunca iba a hacer una cosa, en 3 meses me ha demostrado todo lo contrario. Recuerdo que, mira, ayer, no antes de ayer, por contarte algo así muy instantáneo, antes de ayer estuve ordenando su habitación con los libros y tal, y le estuve bajando libros de princesas para que lo leyera, porque ella ya lee. Y yo recuerdo que hace como 3 años yo guardé esos libros ahí para donarlos, porque yo decía, es que ella nunca va a entender lo que es una princesa, nunca va a poder leer un libro de princesas, ni de fantasía, porque no va a ser capaz. Eh, Porque en mi foro interior yo sé que son capaces, pero luego como madre lo ves y dices, igual no me llega aquí, igual no llega a este reto. Pues hoy en día ella le encanta el libro de Nemo, le encanta el libro de la Sirenita, le encanta el libro de la Bella y la Bestia, lee libros, los entiende, los comprende, y estuve bajando esos libros para leerlos con ella y que ella los leyera y tal. Y claro, ya ese momento para mí fue mágico, decir, algo que yo creía que nunca iba a ocurrir, ocurre. Entonces, claro, eso me lo ha enseñado ella, a ser paciente, a respetar los ritmos, a no esperar que los demás sean como yo quiero que sean. No, Exacto. cada Ujú. uno es como es. Y luego, sobre todo, me ha enseñado que el amor va mucho más allá de lo que nos encontramos dentro de la normalidad. Cuando vives con una persona que tiene discapacidad, la generosidad, el amor que ves en ellos es contagioso, te llega a ti y necesitas expresárselo con la misma fuerza que te lo expresan ellos. Y ya te digo, mira que yo tengo 2 hijos mayores que los quiero igual que a ella, pero con ella es como que lo he vivido de forma mucho más intensa, mucho más intensa. Sí, y hay algo importante es que el ritmo de ella va a ser un ritmo que ella misma lo va a pedir y ella misma lo va a resolver. Y hay algo importante, que las expectativas nunca pueden dejar de pensar qué va a pasar, porque ¿qué ocurre? Ellos son una caja de sorpresas. Sí, Y uno a veces sugestiona que tal actividad va a ser complicada y resulta ser que no es tan complicada. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta, en definitiva, que hay un pensamiento diferente, hay una actitud diferente y hay algo muy importante. Si él dice que no, no insistas, porque vas a hacer un retroceso total, que también es mm, muchas cosas que se le plantea en materia del autismo a los que cuidan, a los padres, de que nosotros tenemos que saber evaluar cuáles son las necesidades y qué es lo que realmente ellos no aceptan ni toleran, porque el cerebro de ellos les pide un ritmo diferente, unos estímulos diferentes, y lo que para mí le resultó a otra persona no es lo mismo que me va a no, resultar con ella. Eso es muy importante, tener la individualidad. Ahora, cuando nosotros vamos viendo el autismo, en el caso tuyo que lo viviste desde tan temprana edad, llega momentos que hay momentos de caminos vacíos, de caminos solos, y que a veces tú dices, bueno, estoy de la mano con esto, con esto, con esto, pero ¿qué me puedes decir tú de qué apoyos obtuviste, qué personas te ayudaron en ese proceso? pues mira, yo en el proceso, cuando tuve el diagnóstico, las personas que más estuvieron a mi lado y que siguen estando, obviamente, fue nuestras familias. Nosotros lo explicamos, ya te digo que mis padres, yo se lo comuniqué 8 meses más tarde, pero por ejemplo yo tengo 3 hermanos, yo soy la mayor de 4, y a mis hermanos sí que se lo dije desde el primer momento y se volcaron totalmente con nosotros. Mi marido igual, tiene 2 hermanos más también, se volcaron totalmente con nosotros. Y ambas familias siempre han entendido la situación de Carmen, nunca han exigido cuando nos hemos juntado pues en cenas, en comidas, en Navidad, nunca jamás
nos han hecho sentir ningún momento mal, todo lo contrario. O sea, si Carmen a lo mejor se levantaba y se ponía de pie, pues siempre había un chascarrillo, ¿no? En la silla, ¿no? Un chascarrillo, pero con buena intención, ¿no? Como queriendo decir, mírala, es que quiere ver el mar, ¿no? O algo así. Pero nunca con la sensación de la niña está molestando, nada, todo lo contrario. Siempre nos han arropado. Y luego las terapeutas, psicólogas y profesionales que hemos tenido. A mí me han ayudado mucho, me han dicho frases que todavía tengo clavadas en mi corazón, como por ejemplo el neuropediatra. Yo recuerdo que la segunda vez que fui yo debía tener una cara de susto tremenda, porque ella me dijo, mira, te voy a decir una cosa, tu hija va a ser autista toda la vida, pero infancia solo va a tener una. Si no la aprovechas y la disfrutas, va a ser malo para ella y malo para ti. Y a mí eso me abrió los ojos y dije, vale, vamos a vivir una infancia diferente, pero yo quiero vivir la infancia de mi hija. Quiero estar con ella en todo momento y ayudarla en todo momento y vivirla como ella que vivirla, pero estar ahí. Y luego, pues, madres que también habían pasado lo mismo, que ya tenían hijos más mayores, que estaba pasando yo, que siempre han estado muy pendientes, pues, no sé, cuando me dieron el documento para presentar la discapacidad, la dependencia, que fue también un momento muy duro, porque aunque sabes que hay un diagnóstico, pero que llegue ese diagnóstico a sentir que tu hija va a tener que pasar un proceso de valoración, de discapacidad, de dependencia, aunque sabes que son recursos de ayuda para ella, pero no es agradable. No es agradable, es un momento muy duro. Entonces ahí también, pues muchas terapeutas, la psicóloga, yo recuerdo que muchas de ellas me preguntaban por mí, no me preguntaban por mi hija, me preguntaban, ¿qué tal estás tú? ¿Cómo lo llevas tú? Entonces, y amigas, obviamente que cuando se enteraron del diagnóstico siempre han estado ahí preguntando, ayudando, recomendándome, aunque sea, yo recuerdo una amiga que me recomendó un libro que era de una humorista española que tiene una niña autista y escribió un libro para explicar su historia con el autismo, pero en clave de humor, ¿no? Entonces me lo regaló y me dijo, mira, para que te rías un rato, ¿sabes? O sea, como dándome ahí ese apoyo, pues de otra manera también, ¿no? Y luego también tenemos la suerte de estar rodeados en el colegio de mi hija, de los profesionales que tienen, que también están muy pendientes siempre de nosotros, y el entorno nuestro entorno social, nuestros amigos. Yo a mi hija me la puedo llevar de viaje con cualquiera de nuestros amigos, que vamos, encantados, con ella súper bien, o sea, nadie pone un pero, todo el mundo entiende y comprende, y para mí eso es fabuloso y estupendo, porque Carmen es una más y no hay ningún tipo digamos, de situación incómoda. No sé cómo explicártelo, pero muy bien. Entonces, yo en ese aspecto he tenido mucha suerte, lo reconozco, porque he estado rodeada de gente que me ha apoyado muchísimo. Me he encontrado también situaciones desagradables, no te voy a mentir, pues gente que a lo mejor esperaba que estuviera, que nunca ha estado, gente que a lo mejor esperaba que entendiera mejor la situación y no la han entendido, pero bueno, forma parte de la vida, ¿no? La vida es un tren, unos suben, otros bajan, y al final quien va en el vagón es el que te tiene que importar, ¿no? Y ya está, eso es así. Fíjate que aquí hay algo muy bonito cuando hablas tus palabras. Primero, el compromiso de dejar el diagnóstico a un lado y empeñarte en cada etapa evolutiva de tu hija, en cada logro, en cada situación diferente, en ser una buena observadora de todos los ambientes y escenarios de tu hija. Ahora ese vínculo madre e hija enseña algo. ¿Qué te enseñó tu hija en materia del amor, de la paciencia? Pues, bueno, mi hija, es que ella es que es tremenda, quiero decirte, es que es súper cariñosa, es súper cariñosa. O sea, ahora es mamá, se levanta todos los días, mamá, buenos días. No, ya te digo que no tiene una verbalización demasiado amplia, pero la poca que tiene la utiliza muchas veces, ¿sabes? Son como las ecolalias del principio, pero muchas veces. Los buenos días, el estar siempre cuando voy a recoger
recogerla al colegio, bueno, se le ilumina la cara, mamá es mamá, o sea, se ha creado ahí un vínculo emocional que incluso ella lo expresaba cuando no hablaba, que yo no era consciente de eso. Pero, por ejemplo, lo que te he comentado antes, cuando yo me fui a Italia, a Brezza, yo recuerdo que su profesora, una vez que volví, no me lo había dicho mientras que yo estuve allí, pero una vez que volví, tuve una reunión con ella y me dijo, no sabes lo que te ha echado de menos. Y yo le decía, pero ¿cómo me ha echado de menos? ¿Cómo os habéis dado cuenta? Dice, mira, los primeros 15 días era todo el rato, no decía, ella solamente decía A, E, I, O, U. Y mamá, no decía nada más. Pues todos los días era mamá, 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 en el colegio a todas horas, mamá, mamá, mamá. O sea, que no hablaba nada más, pero ella ya simplemente con esa palabra le bastaba para saber lo que quería, ¿no? Entonces, el vínculo que yo ahora tengo con mi hija es que no lo cambio por nada. O sea, entre ella y yo hemos construido ahí nuestro puente, nos entendemos perfectamente con una mirada. Puse un reel en en mi Instagram, que también a mí me emocionó muchísimo. Me fui a ver un concierto de un cantante, de Antonio Orozco, no sé si lo conoces, de aquí Sí. de España, y me fui a verlo y hay una canción que yo siempre puse cuando tuve el diagnóstico de Carmen, de la de Eres, siempre lo puse porque me parece tan bonita y describía tan bien la situación que lloraba y lloraba, yo la escuchaba y lloraba y lloraba y me emocionaba. Y cuando fui a su concierto pensé que la iba a poner y no la puso. Pero claro, Carmen estaba súper acostumbrada a oír esa canción. Y cuando volvimos al día siguiente del concierto, lo primero que hice fue poner esa canción. Y vino corriendo, me cogió, me abrazó y se puso a bailar conmigo, sin mediar ni una palabra, ni una palabra. Para mí eso fue un gesto de amor y un gesto de complicidad de esta canción es mía y de mi madre, está ahí, ¿no? Y es muy bonito sentir esas emociones sin que llegue a verbalizarse. Que yo a lo mejor no era tan consciente de eso, ¿no? Antes. Ahora es que soy un radar, un radar. Sí, y Estoy hay algo constantemente. impresionante, que hay mínimas acciones que ellos tienen que demuestran muchísimas emociones, e inclusive el Sí. olor, inclusive el roce de la piel, también es algo Ujú. importante que uno lo puede denotar. E inclusive, por ejemplo, yo tengo un niño que tiene una comorbilidad con un TDAH y autismo, y él, por ejemplo, él le gusta leer mi cabello, tocarme el cabello, y no lo tiene con otra persona, él es conmigo que hace eso. Y yo sé que es un gesto como de empatía y él Claro. puede durar mucho tiempo con esto. Ahora, muchísimas madres que están aquí activadas en este live, hay muchas cosas que tú has dicho que le han tocado el corazón a muchas. ¿Por qué? Porque es crear un vínculo, porque es no quedarme en las limitantes, porque darme cuenta que un diagnóstico no es un pronóstico. ¿Qué mensaje podrías darle a esa mamá que tiene ese diagnóstico? ¿Qué le dirías? ¿Qué pauta sería la principal y cómo hacer esa complicidad? Pues a ver, para mí lo más importante es que hay que poner al niño por delante del diagnóstico. O sea, es un niño, es una niña, es un adolescente, dependiendo de cuándo tenga el diagnóstico. Es una persona. Y ya eso lo dice todo. Primero, la persona, las necesidades de esa persona. Esa persona necesita amor, necesita cariño, necesita comprensión, necesita que entiendan sus emociones, necesita conocer sus límites, necesita ser expuesto a situaciones que le van a ser más complicadas para poderlas superar, necesita quizás un aprendizaje diferente, pero necesita aprender, necesita un entorno amable, un entorno amigable y nosotras tenemos que ser capaces de generar lo mejor posible de una manera o de otra, cada una con los medios que tengamos. Pero sí no olvidar nunca que yo, por ejemplo, antes ponía a veces en Instagram, en los reels y todo eso, ponía Carmen autista, ahora lo descarto. O sea, Carmen es Carmen, Carmen es Carmen. Tendrá su condición, pero Carmen es Carmen, con su condición. Vale, pero primero vamos a mirarla a ella y vamos a aprender de ella. Y por supuesto que para ayudarla tenemos que conocer y tener buena información y rodearnos de profesionales
que nos ayuden a darle las herramientas, los recursos, todo lo necesario para que ella se sienta mejor, esté más integrada socialmente, familiarmente, en todo su entorno. Pero antes de ser autista, es madre, es niña. Entonces, no es yo tengo un hijo autista, ¿no? O sea, yo tengo un hijo ante todo y luego esa condición tengo que ayudarle y ayudarme a trabajarla con él. Entonces, al final yo siempre lo digo, Carmen podría haber sido celíaca o diabética, ¿no? O cualquier otro tipo, podía haber tenido cualquier otro tipo pues, o enfermedad o condición o cualquier otra cosa. Y si hubiera sido celiática o diabética, pues estaría en el hospital, le tendría que dar una alimentación especial, le tendría que inyectar insulina, le tendría que tal. O sea, con Carmen es, es autista. Bueno, pues nada, la tengo que llevar a terapia, tengo que tratar de interactuar mucho con ella, tengo que tratar de que ella entienda su entorno, tengo que tener unas pautas de rutina que sé que a ella le benefician. O sea, tengo que, en cierto modo, adaptar su vida a su entorno y también su entorno, en la medida de lo posible, a ella. Porque lo que no podemos esperar las madres, yo creo que eso es un grave error, que a lo mejor otras madres no piensan así, yo lo respeto todo, pero creo que lo que no podemos esperar es que la sociedad en bloque se acomode a ellos, porque eso no va a pasar. Exactamente. Eso es una utopía, ¿vale? Es como pedir que la sociedad en bloque lleguemos a un restaurante y si tengo un hijo celíaco esté todo preparado para todos los comensales para personas con celiaquía. No, eso no va a pasar. Entonces, dentro de la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, poner las cosas fáciles y exigir a la sociedad y pedir, porque estamos en nuestros derechos, porque ellos tienen los mismos derechos que el resto de niños y nosotros como familia tenemos los mismos derechos a que se acomoden las cosas a los que ellos necesitan. Pero también, en cierto modo, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que enfrentarles a una sociedad que no se lo va a poner fácil. Entonces, cuanto antes nosotros le demos más herramientas y les vayamos poco a poco ayudando a superar sus límites que tienen en esa sociedad, ellos se van a sentir mejor. Por lo menos yo así es como lo he vivido y como lo pienso, ¿no? Porque al final hay un dicho que es no le hagas el camino al niño, sino enséñale el camino, ¿no? Es Porque cierto. si se lo haces no le vas a ayudar, porque él nunca va a aprender. Pero si le enseñas cómo hacer ese camino, él va a aprender de sus propios errores, se va a sentir, mi hija por ejemplo ahora se pone a jugar el baloncesto, mete la canasta, bien, bravo, ella sola se autoanima, vamos, se monta la fiesta, cuando se equivoca empieza, ay, casi, ¿sabes? O sea, es como que ella sola ya ha aprendido a manejar en el juego esa frustración de no hacer las cosas correctas y eso es bueno, porque luego lo trasladará, luego Exacto. lo trasladará a todo su entorno, a otras vivencias, ¿no? Que no todo va a salir como ella espera que salga. Y si desde muy pequeñitos se les enseña ese tipo de cosas, va a ser más fácil la proyección en la sociedad para ellos. Sí, y hay algo que es, yo pienso que es el miedo, la incertidumbre de las Sí, familias que tienen hijos con autismo, que la pregunta siempre es, ¿en ese lugar tengo que decir que es autista o en ese lugar aceptan autistas? Y hay algo que yo siempre, y me gustaría muy dejarlo aquí en este encuentro, es que no necesita ser autista para tener habilidades. Él tiene no, sus habilidades natas, él canta de repente de una manera desorganizada, hay gente que canta rock que uno ni le entiende, hay gente que toca batería con tanta fuerza como un TDAH, es decir, la mm, limitante nos las ponemos muchas veces nosotros, porque fíjate, tú me estás diciendo que Carmen lanza la pelota y ella sabe cuando se equivoca, ella dice, la fallé. Pero nosotros diríamos, no, y no sigas intentando porque otra vez te vas a frustrar. Ella no se está frustrando, ella está siguiendo, claro ella que está no. intentando. Ahora, este encuentro, este ver tu compartir con Carmen, nos habla de una niña maravillosa con muchos dotes, una madre también muy entregada, una familia también muy entregada. Ahora, sabiendo que va a haber un futuro en tu hija, ¿qué es lo que tú por lo mínimo pedirías?
que ella tuviese. Pues a ver, yo lo que más me preocupa y lo que me gustaría que ella tuviese, yo siempre lo digo, es gente que la quiera. O sea, que encuentre un amigo, una amiga, dos amigos, dos amigas que la apoyen, que la quieran. Para mí eso es fundamental, porque ella se va a tener que enfrentar a situaciones difíciles, luego en la adolescencia probablemente, es algo que me preocupa mucho, pero tampoco me preocupa mucho, pero no lo quiero dramatizar, porque no sé qué es lo que va a pasar. A lo mejor yo lo dramatizo y luego resulta que es una niña, pues eso, que tiene la suerte de encontrar un amiguito, dos amiguitas, tres amiguitas que la entienden, como ahora en su colegio. Ella en su colegio hay niños con los que tiene más afinidad, niños con los que tiene menos, pero hay niños que están con ella desde que tenía 3 años, que vamos, la entienden, la comprenden y Carmen es Carmen y ellos son ellos, interactúan, juegan, la adoran. Ojalá tuviera eso toda la vida. Lo único que pido es que la quieran bien. El resto me da igual. Profesionalmente llegará donde tenga que llegar, donde ella pueda llegar, donde yo sé que es una niña muy trabajadora y a mí no me importa. Si es una niña que llega a la universidad, estupendo. Si no llega a la universidad, pues también estupendo. Que sea feliz. Me preocupa que la quieran y que sea feliz. Que encuentre gente que la entienda. Y ya está. Ese es mi único objetivo respecto a ella a nivel social, porque ya es un reto que me parece muy complicado porque la sociedad cada vez es más individualista, cada vez es más egoísta, pero yo creo que también es verdad que cada vez está más concienciada con el tema del autismo. Exacto. Creo que Sí, y cada vez fíjate está, que también hay un apoyo, una madre que por más que ella tenga su condición de autismo y algunas limitantes, como la puede tener cualquier persona en otras condiciones, ella tiene un perfil muy importante, que ella es mucho el reflejo de su casa, entre la alegría, entre el simpatizar con la gente, entre desenvolverse, entre ser cariñosa, y eso ya es un camino bien mm, forjado en ella. Y yo pienso que lo más importante es que se consoliden los lazos de lo que es la inclusión y la humanización en el caso de ella, porque ella tiene muchas potencialidades que hace falta que exista más apoyo. Ahora, si yo quería pedirte, a ver si era posible, que allí en el enlace donde dice comentar, pudieras poner tus redes sociales para que las personas pudieran seguirte y vieran todo aquel trabajo que has hecho mientras le voy sí, cerrando el claro. live. Hoy nos encontramos con una historia totalmente real, profunda, humana, en donde el autismo no nos define definitivamente los límites, nos abre caminos distintos, unas expectativas diferentes. Disculpen, nos habla de comprensión, de amor y gracias a cada una de las personitas y sobre todo a ti como invitada de brindarnos la oportunidad de decir que sí se puede y que arriba la inclusión del autismo y que todos tenemos que tener un corazón bien abierto a concientizarnos que nos hace falta características autísticas en nuestra vida. Eso es así. Muchísimas gracias, un gran y fuerte abrazo por acompañarme y un fuerte abrazo para Carmen. Y bueno, nos vemos para otro domingo de Live con María José. Y muchísimas gracias a todas las personas conectadas. Muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a las personas que han estado con nosotros y por supuesto a las personas que lo vean después y me tienes aquí para lo que necesites. Un beso muy Muchísimas fuerte y gracias. muchísimas gracias a ti por todo. Chao, gracias. Chao, un saludo.